En relación a cuáles son los tópicos importantes de la ponencia que voy a realizar en estos momentos, en primer lugar lo que voy es a presentar cuál es la situación actual de consumo de cannabis, haciendo un hincapié particular en el hecho de que el cannabis que consumimos hoy en día es un cannabis muy diferente al que consumía en los años 80, tiene mucho más principio activo THC y menos principio, digamos, protector CBD que el de los años 80, por lo tanto su efecto psicoactivo y sus efectos deleterios, sus efectos negativos van a ser diferentes a los de los años 80. Luego me voy a centrar en el mecanismo por el cual se producen las acciones del cannabis, recordando que en nuestro cerebro tenemos un propio cannabis endógeno y que entonces cuando consumimos esta sustancia lo único que vamos a hacer es aumentar la actividad de este sistema cannabinoide de nuestro cerebro. Y en todo aquello en lo que participa este sistema cannabinoide de nuestro cerebro se va a ver alterado. Y entonces aquí vamos a la tercera parte en la que voy a explicar cuáles son las principales consecuencias negativas de este consumo de cannabis, haciendo un hincapié particular en lo que son los trastornos cognitivos que genera el cannabis, que realmente altera de una manera muy importante nuestra capacidad de aprendizaje. Veremos también cómo la capacidad para conducir un vehículo se va a ver tremendamente alterada, y esto es algo muy importante porque lo mismo que se hace mucho hincapié en la necesidad de no consumir alcohol cuando se va a conducir, el mismo hincapié se debería hacer en referencia a otra sustancia que también se consume mucho en nuestra sociedad, que es el cannabis. También veremos cómo el cannabis es capaz de producir una adicción, al igual que cualquier otro tipo de droga. Y veremos también que el cannabis, como otras drogas, como el alcohol, por ejemplo, produce un efecto desinhibitorio, es decir, perdemos el control de nuestra conducta, con lo cual, cuidado con determinados efectos indeseables, como puede ser tener una relación sexual no deseada o sin proteger. Y luego veremos también otra serie de efectos a nivel de la capacidad para producir síntomas psicóticos, otro efecto indeseado importante del consumo de cannabis, y también las alteraciones que puede producir a nivel pulmonar, porque recordaremos que es un broncodilatador, que es tóxico y que por lo tanto tiene un efecto muy perjudicial para nuestros pulmones. Y finalmente terminaré recordando que la edad de inicio es un factor primordial cuando se tiene que tener en cuenta las complicaciones del consumo, de tal manera que cuanto más precoz es el comienzo del consumo de esta sustancia, peor será el pronóstico de dicho consumo y más probabilidades habrá de que aparezcan complicaciones como consecuencia del consumo de cannabis. Por lo tanto, es muy importante retrasar la edad de inicio de consumo. Todas las campañas para conseguir un retraso en esta edad de inicio de consumo. Nos queda muchísimo todavía por conocer acerca de lo que es el sistema endocannabinoide. Por una parte, las dos grandes facetas que actualmente estamos estudiando es esclarecer un poco más cuáles son las consecuencias negativas del consumo recreativo de esta sustancia y, por otro lado, investigar cuáles son los potenciales terapéuticos de actuar sobre este sistema. Recordemos que el sistema endocannabinoide es uno de los sistemas más abundantes en nuestro cerebro. Tenemos una serie de psicofármacos que actúan sobre receptores de la dopamina, de la noradrenalina, de la serotonina, que su presencia en el cerebro realmente es mínima. El sistema endocannabinoide es mucho más abundante que cualquiera de estos sobre los que actúan los actuales psicofármacos, la mayor parte de los psicofármacos. Por lo tanto, su potencial, si realmente investigamos y diseñamos exactamente una molécula capaz de actuar directamente sobre determinados receptores en determinadas situaciones, todos los que trabajamos en este campo creemos que hay un potencial terapéutico abierto de una enorme magnitud, que es donde estamos investigando ahora, potencial terapéutico de una sustancia que actúe sobre un determinado receptor, una determinada condición, no una mezcla de 60 sustancias de diferente actividad, que es lo que ocurre cuando consumimos cannabis. ¿Cómo influye el consumo de cannabis en la posible aparición de esquizofrenia? Esto es un tema que hoy en día es polémico, sigue siendo polémico, porque hay una cosa clara: el consumo de cannabis va a incrementar el riesgo de psicosis, que es un síntoma. Ahora, el consumo de cannabis y respecto a la esquizofrenia, ¿qué conocemos? Conocemos que personas que tienen determinados polimorfismos, determinada carga genética, el consumo de cannabis sí
le va a producir un cuadro le va a favorecer las posibilidades de tener un cuadro de esquizofrenia. Le va posiblemente también a hacer que, si esta esquizofrenia ocurra, va a ocurrir a una edad más precoz de lo que ocurría si la persona no consume cannabis. Ahora, también sabemos que el esquizofrénico es un consumidor de cannabis en la mayor parte de los casos, y que ellos refieren una mejora de la sintomatología, con lo cual ha aparecido la teoría de la automedicación. Cierto, pero también hay que tener en cuenta que el esquizofrénico que consume cannabis está como entrando en un círculo vicioso, porque está activando los mismos receptores que van a generar la enfermedad. Por lo tanto, el consumidor de cannabis podrá sentir un alivio en el momento del consumo, pero es como un círculo vicioso. En cuanto se pase el efecto del cannabis, se va a encontrar peor que antes que consumiera el cannabis. Y también tenemos que tener en cuenta que los factores de riesgo de la esquizofrenia, a veces, algunos de ellos son similares a los factores de riesgo para el consumo de cannabis, con lo cual estas tres cosas las tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la relación entre la esquizofrenia y el consumo de cannabis. Con respecto a las consecuencias del consumo de cannabis en edades precoces a nivel emocional, en edades tardías, hoy en día conocemos en un estudio publicado, un estudio neozelandés publicado recientemente, en el que se ha hecho un seguimiento durante un periodo de tiempo largo de consumidores precoces de cannabis, y se ha demostrado que el consumo de cannabis en edades precoces va a dar lugar en edades tardías a alteraciones emocionales, a alteraciones cognitivas, y a que la persona no llegue socialmente al lugar donde hubiera soñado llegar cuando era joven. Esto hoy sí lo sabemos que es real. Y con respecto al consumo de cannabis y el peso corporal, sabemos que cuando bloqueamos el sistema endocannabinoide vamos a evitar la ganancia de peso. Ahora, ¿qué ocurre cuando se hace lo opuesto? Cuando se consume cannabis. Cuando se consume cannabis, el apetito aumenta, pero de la misma manera que el apetito aumenta en el momento del consumo, si el consumo es muy prolongado, se van a producir cambios adaptativos en nuestro organismo, en los receptores que tenemos en nuestro organismo para el cannabis, y los efectos a nivel de ganancia de peso pueden ser muy diversos, porque muchos de los consumidores, en lugar de ganar, pierden peso.